Muy buenas noches, amigos y amigas del Futsal Aragonés. Bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo programa de 40 por 20, donde vamos a analizar todo lo que ha ocurrido y todo lo que va a ocurrir la próxima jornada con los mejores protagonistas y con los mejores analizadores, como es el caso de Rafa Beltrán. Muy buenas noches, Rafa. Buenas noches, Francho. Buenas noches, amigos. Comenzamos rápidamente con el análisis de la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala, donde el Guanapís Salderis, no, que es el femenino, el Guanapís conseguía rascar un punto. Tú ya lo analizabas la semana pasada, hablabas de que era una pista, la de el Villa, complicadísima y le costó remontar, le costó hacer los deberes y un punto que sabe a gloria. Pues sí, la verdad es que sumaba un punto en su visita a Viñaval y Valdepeñas, Guanapix a la 10, aprovechando un poco la situación de inestabilidad que tiene el club de Viñalbal y bueno, pues la verdad es que en un partido de ida y vuelta, pues Guanapix a la 10 supo sumar un punto en un partido marcado por la intensidad y las alternativas en el marcador. Se ponía por delante con un gol de Eloy Rojas, nada más empezar el partido, el equipo local. Luego empató con una jugada de estrategia, Alberto Inés, uno de los jugadores más entonados de Guanapís en estos momentos. Se ponían por delante en un minuto fatídico, casi con 2 goles seguidos que anotaban el equipo vinatero, pero al final reaccionó Guanapix a la 10 y con 2 goles, el primero que lo anotaba Tommy Peccio, el primero de la temporada, y luego Adri Ortega, una jugada de estrategia, ponían el empate a 3, que bueno, con ese resultado se llegaba al descanso. En la segunda parte el partido se ponía por delante nuevamente Viñalbal y Valdepeñas con una jugada ciaga que aprovechaba Fernando, pero no se rendía el equipo aragonés, el equipo de Jorge Palos no se rendía, y en la última jugada, en los últimos instantes, empataba a 4 con un gol de Nando Torres, que era un punto, yo creo, importante sobre todo para coger moral y llegar con buen pie a este ritmo final de la temporada, del año, vamos. Un golazo, por cierto, el de Nando. Sí, sí, sí. La verdad es que fue un gol con buena factura, le pegó fuerte, viene de un robo de balón que le pegó con la pierna izquierda y la verdad es que muy bien definió el jugador, el pívot aragonés. Lo ponemos en valor porque Nando otra cosa, ¿no? Pero es de los mayores artilleros que tiene ahora mismo el Guanapís en la pista y la verdad es que se nota muchísimo, ¿eh? Cuando no está en el 40 por 20, el jugador fichaje estrella esta temporada para mí, porque desde luego es el que más estamos viendo a lo largo de esta temporada, de este inicio de temporada. Pues sí, la verdad es que marcaba un gol, pero esta temporada está siendo bastante acertada y está anotando bastantes goles. Ya marcaba el año pasado en segunda división y este año en primera también lo está haciendo. Y bueno, la verdad es que es un jugador que es un buen fichaje para el equipo de Guanapix a la 10. Bueno, nos centramos ya en la próxima jornada. Vuelve de nuevo después de 15 días prácticamente fuera de casa el Guanapís a Zaragoza, a su siglo XXI, para enfrentarse el domingo a las 12:30. ¿A quién? Pues al Burela, al Pescados Rubén Burela. Se enfrenta el domingo a las 12:30 de la mañana en el siglo XXI. Un rival bueno, que lleva 7 puntos, lleva 4 puntos más que el equipo aragonés, pero bueno, que es un rival de la misma, del mismo espacio que el equipo aragonés. Y bueno, pues a luchar ahí, a competir y sobre todo a obtener esos 3 puntos en casa que son claves para irse al parón navideño, que no hay mucho parón navideño, pero ahora hay ventana FIFA, irse con una victoria y sumando otros 3 puntos. Pues mira, hablando de esas ventanas FIFA y de su reciente internacionalidad, hoy contamos con un protagonista de excepción, de lujo. Rivera, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Ahí lo tenemos. Hola Adri, buenas noches. Bueno, primero buenas Adri, noches. felicitarte porque has ido pisar la primera división y ya lo estabas haciendo de cine en la segunda. De hecho, pues bueno, has destacado tanto que ya pues tienes un extraordinario contrato con el Pozo y ahora reciente internacionalidad. ¿Qué se siente, Adri? Bueno, al final es una prelista, no es una lista como tal, pero bueno, es un premio al final, yo creo, pues a lo que dices, al
al trabajo bien hecho y bueno, al final muy contento y muy orgulloso de haber conseguido lo que todos desde pequeños soñamos. Bueno, tú Adrián, ya has sido campeón de Europa Sub-19. ¿Qué significa para ti jugar con la selección española? Bueno, pues para mí jugar con la selección para mí es lo más grande que un futbolista puede conseguir. Al final representar a tu país en un amistoso, en un partido oficial, clasificatorio para una Eurocopa, para un Mundial, y ya jugar un Mundial o una Eurocopa es un sueño que cualquiera tiene. Y estar ahí, al menos en esa prelista de 30 jugadores con los nombres que hay, pues eso es todo un privilegio. Volvemos a la liga, a lo doméstico, a la primera división, donde habéis ido entrando muy poco a poco. Hace exactamente prácticamente más de 15 días conseguís la primera victoria, una victoria muy sufrida, muy trabajada, pero que supo a gloria, y ahora un buen punto ante un equipo que está llamado a más, pero que habéis conseguido pues sufriendo también, porque parece ser que es la tónica, ¿no?, de esta temporada, Adri, el conseguir ese puntico que tendremos que hacer bueno en casa frente a Oparulo. Sí, al final este año no va a haber ningún partido fácil, ya lo estamos viendo. Por suerte tampoco te aleja de los más grandes. Al final hemos jugado contra equipos que juegan en otra liga, entre comillas, por así decirlo, y hemos peleado de tú a tú también. Pero bueno, ahora, como decís, vienen lo que toca ganar y puntuar. Ahora para que el punto de Valdepeñas sirva de algo hay que ganar a Burela en casa, aprovechar la semana de descanso y ir a Tudela contra Rivera también a sumar los 3 puntos. Me gustaría preguntarle 2 cosas a Adrián. Una, ¿qué cambio ve él entre la segunda división y la primera? Él ha sido el mejor jugador de la segunda división el año pasado, estuvo en el quinteto ideal de la temporada. ¿Qué diferencia ve entre jugar en segunda y en primera? Eso es lo primero. Bueno, yo creo que la calidad de los jugadores, al final, la pegada que tienen, los porteros también son. Al final, yo creo que el año pasado nuestro portero Iván marcó la diferencia en la categoría. Y bueno, este año se nota que las porterías tienen mucho más nivel, más parejo a la nuestra. Entonces, bueno, yo creo que eso, a nivel individual la calidad es mucho mayor, al final son los mejores jugadores del mundo. Y bueno, el ritmo de bola también, al final el que tú tengas un error y el equipo te lo condene metiéndote gol, pues es una cosa que te hace jugar siempre a la perfección, y si no, pues pasa lo que en algún partido nos ha pasado, que cometemos algún error y encajamos el gol. Y la segunda que le quería preguntar es ¿qué punterazo y qué sentiste en ese momento después del 3-2, de la primera victoria de Guanapix el otro día con tu punterazo? La verdad que fue espectacular. ¿Qué sentiste en ese momento? Bueno, pues sentí el alivio ya de poder sumar los 3 primeros puntos. Al final el equipo estuvo cerca y en varios partidos en los que a priori nadie confiaba en nosotros, y nosotros estuvimos dando el callo y competimos de tú a cualquiera. Y yo creo que en algunos partidos como Jaén, en casa, el de Palma, Peñíscola, el equipo mereció algo más y no lo conseguimos. Y estábamos en esa dinámica que no salían las cosas, que con lo que estábamos haciendo no nos valía, y al final, pues bueno, el poder sumar esos 3 puntos, ya no el gol. Si lo llega a meter otro hubiera sentido prácticamente lo mismo. Pero el poder empezar a sumar y desde ahí ver la luz, por así decirlo, desde ahí abajo, pues la verdad que fue un alivio muy, muy grande. Sí que es cierto que se os vio desprenderos una mochila muy pesada en ese partido. A mí me dejasteis ronco desde el micro, pero se os vio liberaros al final del partido. Sí, al final es como te digo, al final el estar tan cerca tantos partidos y no conseguir ni siquiera un punto contra equipos que bueno, ese punto pues es como el de Valdepeñas. Al final Valdepeñas, bueno, está ahí abajo, pero es un equipo que, como habéis dicho, está llamado a mucho más. El conseguir algo contra esos equipos nos hubiera dado moral para, por ejemplo, afrontar el partido de Córdoba con más tranquilidad. Y al final ya lo afrontamos como una final porque teníamos que sumar sí o sí. Si ya no sumamos contra Córdoba, empezaban a aparecer fantasmas y bueno, los evitamos de forma correcta. Pues una última pregunta para terminar y ya dejamos a Adrián, que tiene algunas cosillas y tal. Un deseo para esta temporada, para Guanapix a la 10.
¿Perdón? Un deseo, algo que quieras para esta temporada, en lo personal y en lo colectivo. Bueno, en lo personal, que las lesiones me respeten, que toquemos madera, que no me pase nada. Y bueno, luego pues aprender y mejorar. Al final, yo desde pequeño siempre quise ir paso a paso y a nivel de las categorías pues me lo planteé así y por eso yo estuve, mientras que otros compañeros de la selección a lo mejor ya daban el salto a primera, yo no quería, porque quería primero ser un jugador de segunda. Y bueno, ahora el año pasado pues yo creo que ya me consagré como un jugador de nivel de segunda división y ahora mi objetivo es poco a poco pues ir igual, haciéndome un jugador de primera división, en la sombra, trabajando, aprendiendo todos los días y bueno, eso, ir mejorando y bueno, que el día de mañana pues al igual que el año pasado se dio la oportunidad de poder pelear por el título de segunda división, pues que en un futuro ese trabajo me lleve a poder pelear con el equipo a por un título de la máxima categoría. Y a nivel de club, pues bueno, el primordial que es mantener la categoría y nada, que todos estemos a gusto, que la afición esté contenta, que se identifique con nosotros y que todos juntos, lo que digo, consigamos los objetivos, que el primordial es mantener el equipo donde está, en la categoría que merece y bueno, poco más. Pues hacemos un llamamiento el domingo a las 12:30 de la mañana en el siglo XXI, el conjunto de Adri que se enfrentará al Pescados Burela. Ojalá todos deseamos con 3 puntos que se queden en Zaragoza y a poder ser con otro punterazo de los tuyos, Adri. Ojalá, sí, pero que no sea en el portero jugador y sea durante el partido. Lo anotamos. Un abrazo. Eso es, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias. Pues ahí teníamos a Adri, un artista de esto del futsal y aparte desde la humildad, que es lo importante. Ya lo está diciendo el Kiryu Chinachana, poco a poco, y un tío extremadamente humilde, con mucho temple, con mucha rasmia en el campo, porque también a veces le toca a Jorge frenarlo, ¿no? Pero es de esos jugadores que quieres tener en la pista porque sabes que es diferencial. A mí es uno de mis jugadores que más me gusta de Guanapix a la 10, un jugador que transmite en la pista, que es valiente, que cuando tiene que jugarse uno contra uno se lo juega, que en defensa es duro, contundente, sabe marcar, sabe anticiparse. Físicamente es el prototipo de jugador moderno de fútbol sala, que es muy fuerte, que puede ir al contacto. La verdad es que tenemos la suerte de tenerlo aquí en Zaragoza, no sé cuánto tiempo, pero imagino que es una suerte tenerlo aquí. Que nos lo deje el pozo unas temporadas, hasta que ya explote del todo. Y entonces, pues bueno, nos tocará perderlo. Pero bueno, el futsal aragonés tiene ahí un puntal muy importante y muy interesante. Vamos, si te parece, con la segunda división, donde tenemos al Colo-Colo, como siempre, dando muchísima guerra. Aunque en este caso, no voy a decir que se dejó empatar, pero vaya cómo le empataron, con el golazo. El segundo gol, que es una auténtica obra de arte. Pues sí, la verdad es que pues Entre Ríos, Zaragoza y Oparrulo firmaban un empate a 2. El equipo de Alfonso Rodríguez pues se adelantó pronto en el marcador con un autogol de los gallegos, pero el buen juego del equipo aragonés pues se mantuvo y Jorge Tabuenca en el minuto 14 pues ponía el 2-0, se llegaba al descanso con ese resultado de 2-0 a favor del equipo zaragozano. En la segunda parte del equipo gallego, y tú narraste el partido, tú sabes cómo lo viste, el equipo gallego salió con otra punta de velocidad, otro pistón más, y la verdad es que tuvieron la oportunidad el Entre Ríos de poner el 3-0, no lo consiguió, y los gallegos en los últimos instantes, pues con un gol de Gonzalo y otro de Keita, pues ponían el empate a 2 definitivo y se llevaron un punto. Oparrulo es un rival raro porque tan pronto puede hacer un super partido como hacer un partido mucho peor y perder con cualquiera. Por eso es un punto, bueno, pues que para el Entre Ríos Zaragoza, que sigue siendo líder, pues bueno, se puede considerar que es bueno. Una puntualización, no lo narré yo. ¿No? Pensaba yo que sí. Perdona. Pues sí, ya me disculparás. Lo tenía. Pues por eso te digo. Narrar, pero me coincidió con la Sociedad Deportiva Egea frente a y al final, pues claro, no te puedes duplicar, aunque fíjate lo que son
Luego se suspendió el partido por la boira. Pero... Eso te iba a decir, yo por eso que luego se suspendió. No. Lo hizo Pedro, otro compañero. Es verdad, sí. O sea, Perdona, que me he equivocado. Ya te digo que yo tengo grabado a fuego el golazo, el segundo gol de Oparulo, porque la verdad es que es una auténtica obra de arte. Cómo levanta el balón y bueno. Y cómo golpea. Espectacular. Sí, o sea, espectacular. Sí. Contra eso, pues poco se puede hacer, la verdad. Pues meter un gol así, pues. No se puede hacer otra cosa. Bueno, exacto. ¿Contra quién se enfrenta esta próxima jornada Entre Ríos? Pues nada, tiene un desplazamiento yo creo que bastante cómodo de desplazamiento de distancia, porque juegan contra el Martorell, contra Sala 5 Martorell, aquí a las 18 horas el sábado. Bueno, pues es un rival que en estos momentos se encuentra sexto en la clasificación con 16 puntos. No va a ser un partido fácil, ya lo puedo asegurar. Es un equipo que ha ganado 4 partidos, que ha empatado 4 y que ha perdido 3. Tienen un juego colectivo bastante interesante, con chavales jóvenes que tienen hambre. Martorell es una población mítica del fútbol sala catalán y se vive mucho el fútbol sala y están intentando hacer un proyecto para buscar la primera división. No va a ser fácil en esa visita. El año pasado, si no me equivoco, el equipo aragonés vencía 4-8 allí en la pista de Martorell y este año pues tratará de hacerlo de nuevo y nada, pues intentarlo de nuevo y sumar otros 3 puntos para seguir liderando la tabla. Pues ese sí que se va a dar en Aragón Deporte a las 6:30 de la tarde. Podremos disfrutar del encuentro entre Ríos Zaragoza, el Colo-Colo y el Sala 5 Martorell, como tú dices, pues bueno, un histórico que quiere volver de nuevo quiere volver, exacto. De donde nunca tuvo que caer, hay que decirlo. Pues sí, la verdad es que yo me acuerdo de aquellos míticos equipos que tenían, que estaban arriba en la antigua Liga Nacional de Fútbol Sala. Y la verdad es que es una población que vive el futsal, pues lo vive al máximo. Bueno, pues vamos ya con el futsal femenino. Nos visita, como siempre, Carlos Perena. Muy buenas noches, Carlicos. Buenas noches, Francho. Buenas noches a todos. Pues comenzamos con el clásico, con nuestro clásico del futsal femenino aragonés, donde Guarapí Saldelis, la verdad es que fue un absoluto rodillo frente al Grupo Reciclarte. Sí, la verdad que bueno, yo creo que los derbis nunca defraudan y este pues tampoco lo hizo y como has dicho tú, pues bueno, fue un auténtico rodillo, fue un ciclón, sobre todo en la primera parte que prácticamente sentenciaba, no sentenciaba el partido, ¿no? Pero se pusieron 3-0 muy pronto y aunque recortó distancias Grupo Reciclarte por medio de Sandra Lamán, pues bueno, Tipina y Sara ponían el 5-1 y con ese resultado pues se llegó al descanso. Sí que es verdad que la segunda parte quizás no fue tanto como la primera parte, sí que el Grupo Reciclarte dio un paso adelante, pero bueno, yo creo que el derbi fue justísimo vencedor. Guanapí Saldelis fueron muy superiores y yo creo que la afición en la grada disfruto del derbi. Te voy a pedir que te salgas un poco porque nos sale la cámara saturada, no sé por qué. Eso es que tienes a la jefa viendo el Netflix. No, yo creo que me tengo que cambiar la cámara. Ya es la segunda vez que me pasa. Ay, señor. Bueno, sí que tengo que puntualizar una cosa, ¿vale? Porque si no lo digo, reviento. El arbitraje del clásico, tenemos que decir que a excepción de 2 honrosos errores, el resto, chapó. Me quito el sombrero, de la misma manera que cuando me toca atizar atizo, cuando no. Y en este caso, tenemos que decirlo, el arbitraje fue extraordinario. O sea, que la note la Federación Aragonesa de Fútbol, que cuando se da, pero cuando se quita. En este caso se da, y se da con mucho gusto. La única puntualización, para mí, el penalti que le pitan en contra a Grupo Reciclarte no lo era. Yo, si te digo la verdad, no te sabría decir.
Pues yo te lo digo porque estaba en ese. No vi la acción. Entonces, yo para una vez no... que me mandan a una pista a narrar, que ya sabes que suele ser una rara avis, estaba a nuestro lado y la jugadora Erika se tira al suelo y, hombre, el brazo ni lo levanta, o sea, lo llevaba apoyado en el suelo. Entonces, eso no se lo puede, ni se lo puede cortar, ni lo puede apartar, ni nada de nada. Entonces, tampoco influye en el resultado, pero sí que es cierto que es el único borrón que se le puede poner a una actuación arbitral que para mí fue extraordinaria. Y lo que comentas, quizás sí que se vio más frío a Grupo Reciclarte, a César Augusta, entrar a la pista en esa primera parte. Sí que en la segunda lo intentaron, pero es que enseguida les cayó el cuarto, con lo cual fue muy complicado poder remontarle a un Guanapí Saldelis, que aparte yo creo que tenían esa fecha en rojo, bien grabada, para que la cosa, pues bueno, fuera adelante. Sí, además, pues bueno, creo que es el equipo más goleador, ¿no?, de la liga. Entonces, en ataque es un equipo que tiene muchísimo potencial, que como no estés muy atentas en defensa, vas a sufrir. Y lo que has dicho, pues si entra frío un equipo y encima tiene el día Guanapix, pues es lo que puede pasar. Sí que es verdad que también Grupo Reciclarte tenía varias bajas importantes. Entonces, yo creo que eso lo nota mucho, ¿no? Como la baja de Livia, que por unas molestias no disputó el partido y se reservaba para la siguiente jornada, ¿no? Entonces, yo creo que eso también Grupo Reciclarte lo nota, pero sí que es verdad que la primera parte de Guanapí Saldelis Intersala 10 es una primera parte fantástica. También recuperábamos para la guerra a Lidia, que llevaba mucho tiempo sin jugar, 11 meses, y bueno, pues la verdad es que siempre es un placer, ¿no?, entrenar. Mira, nos dicen destacarle los 2 goles de Carol en un minuto que rompieron el partido, lo lamento in the house. Pues sí, y aparte es que Carol tuvo el hat-trick en sus botas y porque lo abortó Irene, lo abortó la portera del Grupo Reciclarte de César Augusta, que la verdad es que... Carol es una de las jugadoras, yo creo que más determinantes de esta liga. Al final es una pivot con una fortaleza increíble, tiene un golpeo espectacular y fíjate, yo esto lo he hablado con Marcelo Almeida más de una vez, que el año que estuvimos juntos en Intersala 10, que es, vamos, era una jugadora que nos hubiera encantado tener en el equipo por el perfil de la jugadora y por el cómo planteábamos nosotros el juego, que era pues un 3-1 muchas veces muy marcado y sí que es verdad que con una pivot como Carol yo creo que hubiéramos conseguido alguna victoria más de las que se nos escaparon. Habría variado. Bueno, vamos con el tercero en discordia, que no es otro que el Entre Ríos Zaragoza, el Colo-Colo, que visitaba una cancha de las más complicadas de nuestra liga, que es la de Chantrea. Empate a 2 y buen punto. Sí, además un partido que tuvieron que remontar hasta en 2 ocasiones. Sí que es verdad que hay un minuto y medio, 2 minutos locos, ¿no? Que se meten porque lo estoy viendo ahora mismo. María Mayor mete en el 24, Chantrea en el 24 marca también el acta, mete el 2-1, en el 25 Laura Rivera mete el empate a 2, o sea que lo mismo que he dicho de Guanapí Saldelis, que arriba tienen un potencial enorme, es que Entre Ríos Colo es exactamente igual, o sea, tiene jugadoras de mucha calidad y lo están demostrando y conseguir eso en una pista como la de Chantrea, que es una pista incómoda de jugar por el rival, porque es un rival que en su pista se crece muchísimo y que hace muy buen fútbol sala en su pista, pues eso es de mérito, ¿no? Ese empate y yo creo que, a ver, el partido tampoco lo pude ver, o sea, no puedo decir si
tenía que haber caído la victoria para un lado o para el otro, pero sí que es verdad que es un punto en una pista como la de Chantrea, que bueno, pues que caen muchos equipos allí. Yo creo que es un punto de mérito y un punto muy importante que hace que el conjunto de Sergio Molina siga en esa tercera posición. Muchas jugadoras bueno, yo creo que prácticamente la mitad del plantel, por no decirte 3/4 partes del plantel, estaban el domingo viendo el clásico, ahí en la granja, en la catedral, con lo que siempre es de agradecer. Y bueno, y muchas del partido de la jornada que nos decías tú la semana pasada en territorial, entre el San Viator y la avenida Alagón. Alagón. Pues sí, ahí ese partido lo pude ver a tramos, el partido de Autonómica. Bueno, una cosa quiero decir, aunque luego con la persona que va a venir, no hemos dicho el golazo que abrió el partido o la cuenta goleadora del Guanapís. O sea, parece también habéis hablado del gol que le empatan a Colo-Colo masculino, a Entre Ríos Colo, pero el gol que mete Rebe yo creo que es un gol que bueno, que es digno de poner. Vuelvo a la Autonómica y sí, el choque por excelencia, ¿no?, de esta temporada. Dos conjuntos que son de los que mejor futsal están haciendo. La primera Autonómica, dos equipos que bueno, San Viator solo tenía una derrota, Avenida Alagón no conocía la derrota y sí que es verdad que gana el partido San Viator 0-2, pero Avenida Alagón tiene muchísimas ocasiones claras que no materializa y al final ya sabemos, o sea, si no consigues meter gol, eso te puede lastrar para todo el partido y es lo típico que se dice, o sea, si no meto el gol, ojo que luego me acordaré. Pues eso es lo que le pasó a Avenida Alagón. Fue superior a Avenida Alagón. Yo sobre todo vi los minutos finales del partido y Avenida Alagón estuvo muchísimo en la pista de San Viator y bueno, pues al final mérito también de San Viator de estar muy bien en defensa también y con Delia en la portería, que es una portera espectacular y bueno, pues al final 0-2. No consigue ponerse líder San Viator, pero sí que empatan los dos equipos, Avenida Alagón y San Viator, con 18 puntos. Se aprieta todo. Bueno, si te parece, dinos contra quién se enfrentan, porque te lo he intentado enlazar. Sí que íbamos a hablar del golazo de Rebe, pero cuando tocara. Dinos contra quién juegan las nuestras, tanto en segunda como en Autonómica. Pues mira, en este fin de semana, este puente larguísimo que vamos a poder disfrutar muchos, yo tengo la suerte de que me voy a poder ir de viaje, pues mira, Guanapís, ahí dejo la puntilla, es que siempre que me voy de viaje, macho, me alegro mucho. Pues bueno, se adelanta la jornada para Guanapís Aldelis Intersala 10, que viajará el viernes hasta la pista de Osasuna Futsal, una pista también de un equipo que sorprendió a muchos, por ejemplo, en la Copa de la Reina, que recibía a todo un Fusialético Navalcarnero y quedaron 1-5, 1-6, no recuerdo bien exactamente, creo que fueron 1-6 el partido, y es un equipo que es muy rocoso también y yo creo que Guanapís se va a tener que emplear muy a fondo para traerse los 3 puntos de vuelta. El sábado a las 4:30, el Grupo Reciclarte César Augusta recibirá a CET10. Este partido yo creo que veo superior al Grupo Reciclarte. Es un partido en los que tienen que tener marcado en rojo para quedarse los 3 puntos en casa y así seguir escalando alguna posición que les pueda acercar a esos puestos de playoff. Y el sábado también, a las 12:30,
Ríos Zaragoza recibirá a Hospitalet, un conjunto que no es igual que la temporada pasada, que Hospitalet sí que pudo ser uno de los equipos revelación de la temporada pasada. Este año ha perdido alguna jugadora importante, pero también es un equipo que también tiene muy marcado un estilo de juego y también pues será un partido para emplearse a fondo las chicas de Sergio Molina, y esperemos que se queden también los 3 puntos en la granja, y a ver si contamos en el próximo programa pleno de victorias aragonesas. Y te digo, se van a poder ver, porque lo estoy mirando ahora en la pantalla, se van a poder ver de las 4:30 Reciclarte César Augusto contra César Augusta, que lo han puesto mal, contra el Centiet, y el Entre Ríos L'Hospitalet también. Hospitalet. Se van a poder ver los dos a través de Aragón Deporte, con lo cual pues es también una extraordinaria noticia. Sí, porque además yo recuerdo cuando se empezaron a retransmitir partidos de fútbol sala femenino en el streaming de Aragón Deporte, que eran como con cuentagotas, y ahora sí que es verdad que es ya muy, muy común o muy normal el poder verlos. Y eso, sí, es que al final esto es lo que tiene que acercar a la gente el futsal femenino y el futsal en general. Me preguntabas también por la próxima jornada en autonómica femenina. Habrá descanso, o sea, se reanudará el fin de semana del 14 y 15 de diciembre, pero tendremos un San Viator Lumpiaque, un Alfajarín Aragón 21, que es el filial del Entre Ríos Colo, un César Augusta contra Borja y La Cigüeña contra Avenida Alagón. Yo creo que van a ser partidos muy, muy interesantes. Veremos a ver qué ocurre con ese ojo La Cigüeña Avenida Alagón, que yo creo que va a estar muy bien, porque La Cigüeña lo está haciendo muy bien en esta vuelta a la primera autonómica, y San Viator recibe a Lumpiaque, un equipo que tiene calidad, el equipo de Lumpiaque, y yo creo que puede dar un susto. Y bueno, jornada de descanso por ser grupo impar para el filial de Guanapís, para el Tapigrama Sofás. Se van contigo de Puente, las chicas del Intersala. Sí, esta jornada no jugaron porque aplazaron el partido, lo tienen puesto para el 22 de febrero, yo no sé por qué tan alargado en el tiempo, pero sí. Por cierto, me tienes que dar un dato, majo, que no me estás dando... Ah, sí, que os lo he dicho antes. Claro. Es curioso que al final yo no sé si encontraremos alguna jugadora de autonómica que quiera que la entrevistemos, porque las 2 jugadoras que hemos entrevistado de autonómica, o si nos remontamos a cuando entrevistamos a David, el entrenador de Alfajarín femenino, ha sido entrevistar, y la siguiente jornada, esa jornada de esa semana, han contado su partido por derrota. O sea que me lo dijeron el otro día y dije, pues Alex Oliva, me había dado cuenta. El femenino, porque a Alex le decimos al revés, Alex es para los de segunda B, que cuando le digo vamos a dejar los bendecidos, él los deja en el agujero, o sea que eres el Alex Oliva. Sí. Somos la mano negra, vamos a ser la mano negra. La mano negra. Bueno, vamos con protagonista, y como te has adelantado, te queríamos felicitar aquí en directo, en los micros de 40x20, a la... Es que me puede la ansia. Me puede la ansia. Rebe, buenas noches. Buenas noches. Ya la tenemos, aquí, por fin, ya con el fusil cargado, Tengo que echarte la bronca porque es el segundo, no es el primero, Francho. Pero es que yo te había visto ese solo, claro. Ya, me dio tanta alegría, porque me dio mucha alegría, que yo creo que se me notó la narración, y mira que intento en estos siempre partidos, se te nota. En estos partidos intento pues que no se me vean los colores, primero por respeto, sobre todo a todas vosotras, porque sé que tenéis muy buen rollo, todas en general, pero también, bueno, pues porque son 2 equipos aragoneses que se están jugando ahí el cocido, ¿no? Pero es que me hizo mucha ilusión, y aparte, cómo lo metiste y cómo no lo celebraste, porque dije, mira, para quitarse el sombrero.
Bueno, al final son cosas que pues pueden salir o no pueden salir. A mí, visto lo visto, me sale más lo difícil que lo fácil. De hecho, tengo que decir que me acordé de Leire, portera del Colo-Colo, en ese gol, porque la tía nunca se enfadaba, pero cuando le metía los goles así en los entrenos se cagaba en todo. O sea, que esto ya lo has hecho antes, el meter un gol así. Lo entreno alguna vez. No. Pues escucha, hubo alguna otra que lo intentó, pero no le salió. A ver, es que a mí me vino clavada. Yo sabía que iba para adentro, es que lo sabía. No sé por qué, pero lo sabía. Pues mira, con tu gol, aparte de que se abrió la lata, yo creo que también os liberasteis en la pista, porque sí que es cierto que lo que comentábamos analizando el partido ahora, se os vio más enchufadas, por lo menos en los primeros 10-15 minutos. ¿Os esperabais un César Augusta así? A ver, es que al final, claro, yo siempre he estado en el otro lado, pero siempre lo decimos, al final César Augusta es un equipo de rasmia, o sea, que lo lucha todo. Sí que, bueno, al final el resultado es abultado, pero bueno, yo creo que se compitió y sobre todo se compitió sanamente, que eso da gusto verlo y sobre todo en un derbi. A mí la verdad que es algo que también me alivió el ver todo calmado, que encima, bueno, pues fuera a nuestro favor, la verdad que sí. No, el gol sí, pues nos dio cierta tranquilidad, pero yo creo que veníamos de un buen momento. Linjola fue un punto de inflexión, para mi parecer. Fue un partido complicado, sobre todo de cabeza, que digo yo, y luego, pues bueno, Copa de la Reina, buenas sensaciones y ya está. Yo creo que al final estamos en un buen momento. Dale, Carlos. Pues mira, yo le quería preguntar a Rebe, que bueno, Rebe es una jugadora ya muy conocida en el futsal femenino aquí en Aragón. De tu etapa en César Augusta y ahora en tu etapa en Intersala 10, que son dos filosofías distintas de juego y ahora mismo de objetivos en la liga, ¿qué es la mayor diferencia que ves de un equipo a otro? A ver, yo al final, obviamente hay cierta diferencia, al final todos los clubes no son iguales, pero sí que es verdad que lo que yo más he notado es la exigencia y la intensidad. Quizá porque al final somos una plantilla más amplia, una plantilla que al final pues llevo muchos años jugando en segunda división, entonces te hace exigirte un poquito más. Sobre todo en cuanto a pretemporada. O sea, yo creo que no le he dado tanta caña a una pretemporada como la de este año. Quizá por respeto o lo que sea, pero ese es la mayor diferencia que al final veo, la exigencia, pero en cuanto a eso, porque al final pues tienes una plantilla que puedes hacer unos entrenos pues potentes, la verdad. Es exigente. Y luego el querido entrenador, que la verdad que le gusta mucho el fútbol sala. Bueno, yo sí que tengo que decir que en la narración a mí sí que me gustó, pues bueno, dar los datos, y yo creo que para eso me mandaron allí, porque os conozco perfectamente a todas las plantillas, y sí que se vio mucho. Yo les decía que era el partido de las ex, tanto en un lado como en otro, ¿no? Porque sí que se vio, o sea, mucha exjugadora, San, que ya lleva unas temporadas, lleva un par de temporadas ya con César Augusta, pero sí que se vio un partido, lo que te has dicho, de rivalidad muy sana, pero de mucha rivalidad, de mucha intensidad. Yo cuando lo bauticé como el clásico es porque lo creo así, porque es nuestro clásico del futsal femenino aragonés actualmente. Sí, la verdad que lo es. Al final también pues nos conocemos mucho entre todas, tanto a nivel de jugar con... Entonces pues al final es complicado, porque es lo que digo yo, creo que hay que hacer mucho de esto de cabeza, porque de decir, es que saben que voy a hacer esto, entonces pues es jugar un poquito con eso. Y eso es lo bonito también, porque al final ves cosas diferentes, y bueno, que al final es que estamos jugando contra amigas, que es algo... Es una sensación extraña. Yo este año que lo he vivido el primer año realmente como tal,
es costoso, la verdad. Es como, porque me tengo que preparar más psicológicamente que en otros aspectos, pero bueno. Bueno, pero a ver, al final es lo que hablamos, ¿no? Sois gente que os conocéis de enfrentaros, yo que sé, 1000 batallas, ¿no? Sí. Y también tengo que decir que en Copa, yo lo dije al inicio en la previa del partido, que veríamos a ver cómo os iba a afectar ese partido de Copa de la Reina que tuvisteis entre semana, que fue un partido muy exigente, donde al Castro le costó un mundo el poder abrir la portería, pero también cómo se nota un poco el cambio arbitral. Sí. Y no es por atizar, porque ya te digo que si no luego nos atizan a nosotros, pero cuando es así, es así. No es lo mismo la pareja arbitral que tuvimos en Copa de la Reina que lo que nos mandaron el sábado a un partido tan grande como es el clásico del futsal femenino aragonés. Y se notó, creo yo. A ver, es algo que se nota y luego también al final es algo que te repercute porque igual que conoces a las jugadoras de Aragón es que conoces a los árbitros de Aragón. Entonces tú ya los ves entrar por la puerta a unos o a otros y parece que es como, ¡buah! Ya cambia el cuerpo, eso es verdad. Y ya pues bueno, solo hay que ver ciertas cosas y eso lo dice todo. O sea, está grabado. Está grabado, ahí está grabado. A ver, Carlos, que si no la liaré yo con los árbitros. Pues nada, mira, yo voy a decir un dato, que Rebe y yo hemos estado a punto de ser compañeros en el banquillo de la selección aragonesa Benjamín femenina. ¿Qué te parece? No sé si eso lo sabías tú, Francho. No, pero escucha, si hubiera sido así, habría sido un extraordinario acierto, porque esa señorita que tienes ahí en el costado, a las crías las maneja de lujo. La quieren un montón, macho. Te lo digo yo que me he comido todos los campeonatos con ella. Sí, además de verdad. Y hemos disfrutado como enanos, también hay que decirlo, Porque César Augusta, la cantidad de cuida que es una pasada. Es una pasada. O sea, yo ojalá todos los clubes tuvieran el modelo que tiene César Augusta, de mimo, de cariño, tienes ahí un montón de crías siempre. Y bueno, es que es el auténtico armario del que luego pescáis los seleccionadores. Sí, al final hay mucho trabajo detrás, pero siempre se dice el trabajo tiene su recompensa. Y Carlos, la verdad que me hubiera gustado estar contigo, ya vendrán tiempos mejores. Por ahí estoy. Queremos ese dueto, Queremos ese dueto. ¿Con quién hay que hablar de la federación? Decídmelo, que hablamos con ellos, joder. La tengo cerca porque está en la Levín. Está con Bueno. Hablamos, si te parece, del partido que os enfrenta este fin de semana. Visitáis de nuevo Iruña, tierras navarras, pista jodidísima como siempre, pero claro, hay que hacer buenos estos 6 puntos que lleváis de renta. Exacto. Y si queremos apretar la zona alta, ¿no? Si el objetivo, como tenemos todos los aficionados y socios de Intersala, es el veros de nuevo en primera división. Sí, bueno, al final creo que, no sé, es una sensación extraña porque al final es como que todos equipos te tienen gana, lo entiendo, porque cuando estás más abajo, verlo de arriba y lo que quieres es apretar a esa gente. Entonces, bueno, o sea, pues es que al final no te puedes fiar de ningún equipo. Sobre todo no te puedes fiar fuera de casa. Creo que está habiendo resultados bastante sorprendentes en esta liga, está siendo ahí un poquito irregular y toca sumar, como te he dicho antes, pues creo que estamos en un buen momento y creo que si seguimos jugando como lo estamos haciendo con esa capacidad de equipo y de unión, nos vamos a traer los 3 puntos sin ninguna duda. A ver si acortamos un poco distancias, que Esplugues últimamente nos la liamos. Yo eso es lo que iba a decir, que Esplugues este fin de semana, ojo que tiene un desplazamiento complicado, o sea, que va a la pista de Les Glories y Les Glories es un equipo que también está empezando a estar fuerte y la verdad que bueno, esperemos, ¿no? Que pueda haber ahí una sorpresa y que una victoria de Guanapí Saldelis, oye,
ese recorte, ¿no? Que dice Rebe. La firmamos. La firmamos y bueno, cada uno con su trabajo, nosotros a por los 3 puntos y luego lo que hagan los demás, pues ya está. Al final hay que ir ahí escalando y ya está. Y luego no te puedes fiar tampoco de los recién ascendidos porque se han adaptado muy, muy bien a la categoría. Que nos pregonen por el Liñana, y por su pista. Bueno, que te la marinera. Ya veremos a ver qué es lo que pasa. Bueno, chicos, que si no se nos pone aquí, se nos hace overbooking. Yo me pegaría con vosotros charlando aquí hasta las 12 de la noche, pero si no, la gente luego nos van a pegar. Y luego tenemos menores, que van a entrar ahora la sangre fresca al programa. Un besito a los dos. Un beso. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Vamos con Alex Oliva. Buenas noches, Alex. A ver que te han cerrado el micro. Jandro, abre el micro, Alex. Culpa mía, la tenía yo. Venga. Buenas noches a todos, buenas noches. Sí, buenas noches. Hoy no tienes camisetas, Hoy no. Ha sido complicado colgarlas. Está complicado. Vamos rápidamente con la segunda vez porque hoy tenemos protagonista, dupla de protagonista. Dupla de protagonistas. En el División de Honor Juvenil. O sea así que es. Venga, vamos rápido con la sección B. Dame alegría, anda. Pues voy a empezar con que Picassent pues cede el liderato porque caía ante el Auguro por 5-6. Es cierto que con un partido menos por lo ocurrido hace ya más de un mes, me atrevería a decir, por la Dana en Valencia. Tienen ese partido aplazado que veremos a ver cuándo lo pueden jugar. Están segundos a un punto, siguen ahí. Lógicamente, lo normal es que se pongan líder cuando no vuelvan a jugar ese partido. Pero ahora mismo lo han cedido ante Vulcanizados, que, por desgracia, ganaba nuestro Tauste. Ganaba por 4-3 en un partido donde tuvieron que sufrir mucho los de Tafalla porque Tauste planteó un muy buen partido y mantenía el ritmo, ¿no? durante todo el encuentro, durante los 40 minutos y poniéndole las cosas muy complicadas al nuevo líder de la categoría. El que parece que no levanta cabeza es Entre Ríos, ¿no, Alex? Así es, séptima derrota consecutiva. Muy mal momento por el que están pasando los de Colo-Colo, que caían por 4-2 ante San Juan, que a priori era un rival donde tenían que intentar remontar la situación. ¿no? Claro. Y se les complicó porque pese a empezar perdiendo 2-0 consiguieron remontar el partido y poner el 2-2, pero el San Juan cerró el partido en los últimos minutos del partido con 2 goles rápidos y puso la séptima derrota consecutiva, que se dice pronto, pero son 7 derrotas largas, y veremos a ver cómo termina esta primera ronda Entre Ríos. Hay que cambiar esa dinámica, Alex, porque está ya cogiendo cosas, está pillando tintes un poco dramáticos. Ya están a un punto, si no me equivoco, del descenso. Bueno, y los que dejamos bendecidos, ¿y de qué manera? Fueron a los chicos del Pinseque, Así es, porque ganaban por 8-3 a un Ciervena que se les ponía 2 arriba en casa. Tuvieron que hacer un partido muy serio, muy intenso los de Sala Nueva, que consiguieron remontar y cerrar el partido, no te digo con facilidad, porque Ciervena es un rival duro, pero cerrar el partido poniendo un resultado abultado y dándonos también confianza a nosotros, porque podemos ver como Pinseque parece que va recuperando un poco el sitio donde debería estar. Están quintos, creo que a 7 puntos del primero, si no me equivoco, no están lejos. Tienen que seguir trabajando y yo creo que al final se terminarán metiendo en esos playoffs, que yo creo que es el sitio donde pertenecen. Ya nos lo decía su portero el otro día, que iba en una pista muy jodida, pero que el Pinseque tenía que estar arriba sí o sí, con lo cual... Es el objetivo que tenían, es el que tenían, porque además nadie se les había puesto, ¿no? Como bien dijo Brian, no tenían presión por detrás. Se lo autoimponen, que es algo digno, porque ellos mismos te están diciendo en todo momento, no, que es que nosotros tenemos que estar arriba, porque claro. Estar arriba y jugar. Esa es la actitud, y de momento parece que pueden estar arriba con los mejores. Desde luego. Bueno, y quinto, otra vez. Puntico, ¿no? En casa. Sí, pero otra vez con ese sabor amargo, ¿no? Porque si el anterior era a 8 segundos, le empataba a Pinseque, este ha mejorado, ha sido a 6, con el portero con portero jugador Amixalan.
mala suerte, la verdad, porque además por lo que me han contado fue tras un rebote, mala suerte en esos últimos segundos, en un partido que sí que es cierto que igual lo más justo era el empate, las cosas hay que decirlas, lo más justo a lo mejor era el empate, era un partido de ida y vuelta, un partido muy, muy intenso, pero que otra vez, ¿no? Ese sabor amargo como la jornada pasada, pues esta vez a 6 segundos del final. Bueno, van a tener que aprender, ¿no? De esos últimos segundos. También, pues, Anaitasuna es un club jodido, de poderle ganar y siempre... Es un rival que no está consiguiendo resultados buenos, pero está poniendo las cosas complicadas a todo el mundo contra el que se enfrenta. Y sí que es cierto que no termina de cerrar los partidos, pero pues esta vez la fortuna cayó de su lado, igual que podía haber caído de Sala quinto, y se consiguió rascar un punto ahí en quinto. Bueno, ¿contra quién juegan los nuestros esta próxima jornada? ¿Dónde tenemos que ir? Dinos. Pues Tauste se enfrenta a San Juan, que ya hemos visto pues que es un rival a tener en cuenta también, que pese a no estar teniendo el mejor inicio de temporada, pues los de Tauste van a tener que luchar. El partido, si no me equivoco, es el día 7 a las 5:30 en el pabellón municipal Joaquín Latasa de Tauste. Es un partido donde los de Tauste van a tenerlo complicado, pero que a priori yo los marco como favoritos, espero no gafarlos como a la mayoría, pero... Te ha salido competencia, ¿eh? Con el Carlitos te ha salido competencia. Carlos me quiere quitar el puesto de pitón. Entre Ríos se enfrenta al Albelda en un partido que veremos a ver, ¿no? Otra vez un rival, yo creo, de su liga, un rival con los que tiene que estar compitiendo de tú a tú, por lo que estamos viendo estas últimas jornadas. Esperemos que puedan conseguir remontar el vuelo y volver a esas victorias, ¿no? Que nos habían mal acostumbrado un poco al principio de temporada, porque la verdad es que empezaron muy bien los de Entre Ríos Zaragoza. Y tanto los mismos líderes. Por eso, o sea, a ver si podemos volver a ver esa buena racha de victorias. Quinto se enfrenta a Villadequel, viaja a Quel. Jugará también el domingo en el pabellón municipal de Quel, un partido pues que también deberían sacar puntos, yo creo como muy poco, y por qué no buscar una victoria en un campo que es complicado, pero que se les puede dar bien a los chicos de quinto y ojalá volver a verles sumar puntos, porque se están metiendo de lleno en esa media tabla casi alta, se podría decir, de esta segunda B. Y nos quedaría Pinseque. Pinseque que recibe a la Horrera de Vitoria. Y a ver si pueden sacar 3 puntos que, como decimos, ¿no? En teoría, a priori son los favoritos, pero la segunda ya hemos visto que es completamente imprevisible, que en una jornada puede ocurrir algo y la siguiente ocurrir algo que no te esperas. Veremos a ver qué tal. Yo creo que con victoria, y veremos a ver si hay pleno por primera vez en esta temporada. Pues ojalá así sea. Vamos, si te parece, con la división de honor juvenil, porque después de la competición de nuestras selecciones volvía el futsal a las pistas, volvían a estar nuestros representantes, y porque aparte hoy tenemos a 2 artistas, ¿no? Hoy tenemos a 2 artistas, cada uno en su posición, lo hacen los dos muy bien, cada uno en su posición, que son completamente distintas. Pues vamos con los resultados, si te parece primero. Pues empezamos con el del líder, con Guanapix, que se enfrentaba a uno de los colistas, no el último, Autebo, que ganaba con solvencia, que conseguía cerrar el partido en la primera parte, con un 0-8, si no me equivoco, al descanso, y siguen líderes con 3 puntos por encima de Entre Ríos Zaragoza, que también hacía los deberes en un partido que a priori parecía que iba a poder ser más igualado, que fue muy intenso, fue un partido muy físico. El partido de la jornada, no se podría decir, entre Ríos Zaragoza y Ebrosal, hasta en Casablanca, se llevó el gato al agua Colo-Colo y se llevó los 3 puntos importantísimos para seguir, ¿no? Intentar estar en esa pelea por ese primer puesto, que para la Copa lo tienen complicado, porque ahora mismo que pierda Guanapix ante los rivales que le quedan va a ser complicado. Veremos a ver si los de Entre Ríos Zaragoza consiguen en esa segunda vuelta, ¿no? Llevarse el partido ante los de Guanapix, que seguro que será muy interesante. Habrá que estar atentos a la fecha y hora de ese partido. Luego, pues siguiendo, teníamos sorpresa, entre comillas, porque Boca Ijar volvió a ganar, lo hacía ante un Coras. Boca Ijar que viene modo apisonadora, viene con todo, que ya se cargó a Stadium Casablanca por 12-8.
lo ha hecho ante Coras. Es cierto que Coras, por lo que me he enterado, no tuvo el mejor día en ninguno de los aspectos, consiguió mantener el resultado en esa primera parte, pero al final los chicos de Híjar, ¿no?, consiguieron sacar el partido adelante con un hat-trick de Alex, si no me equivoco, y un doblete de David Bernat, que es máximo goleador de la categoría de nacional, de División de Honor Juvenil, y que igual aparece un poco más tarde. Bien me parece, bien me parece. Coras, te parece que se está desinflando, ¿no? Al igual que la Cigüeña, que caía ante el Almozara por 3-4, una Almozara que se coloca quinta por debajo. ¿Te acuerdas que me decías? Bueno, la No me lo recuerdes. No me lo recuerdes. Y oye, hay Chinachana que van escalando posiciones tú. Y... Van ganando partidos importantes que tienen que ganar y los que no tienen que ganar a priori, porque había equipos que al principio estaban mejor que ellos, han conseguido sobreponerse a esa situación y están quintos y, si no me equivoco, un punto por debajo de Boca Híjar, que ahora mismo están cuartos también los de Híjar. Los que parece que no levantan cabeza siguen siendo Patatas Gómez, que perdió 2-5 frente al DKV Seguros Cañiz. Y le faltó que caía 7-3 ante Gran Vía. Y Compañía de María, que visitaba el San Juan y perdía por 6-3. Bueno, estaría el partido de Pirineos, 3-1 frente al Rivera de Navarra, que ahora en estos momentos, pues bueno, como tú bien dices, Guanapís está en otra liga, 33 puntos, Entre Ríos 30, Lebrosala 24 y Boca Híjar y la Almozara 21 y 20. 21 y 20. Pues... Va a estar interesante, sobre todo, ¿no? Hemos visto mucha igualdad estas jornadas entre muchos equipos y esa parte de la tabla, ¿no?, media alta, se podría decir, está muy igualada. Yo creo que más que nunca. Y yo creo que otra vez, ¿no?, el que maneje un poco el cotarro va a ser Guanapix y le seguirá Entre Ríos Zaragoza. Desde luego, como pitoniso no nos ganaríamos la vida, porque poníamos a la Cigüeña como cuarto y Coras y la hostia es memorable. O sea, sí. Al menos... Y a la Almozara yo la puse abajo al principio y ahora está quinta. Al menos de momento. Que esto es muy largo todavía. Pero bueno, a efectos de los puestos de Copa nos podemos llevar alguna sorpresica, que tampoco está mal para animar el cotarro. A ver si nos lo animan nuestros protagonistas. Preséntalos. Pues tenemos al máximo goleador nacional de la División de Honor Juvenil, como es David Bernat, un auténtico jugadorazo que de cara a portería ya lo demostró el año pasado y lo tenemos. Buenas noches, David. Y también tenemos con nosotros al guardameta del Club Equipe Sport, que este año está compaginando, gracias al convenio entre Equipe y Boca Híjar, está subiendo a jugar algunos partidos con Boca Híjar también. Buenas noches, Benjamín. Hola, buenas noches. Nos vamos a quedar aquí sin pantallas, con tanto protagonista. A ver, ¿cuál de los dos era el que no quería entrar si no entraba el otro? Y también los dos. ¿Qué pasa? Que visteis el programa pasado y dijisteis, oye, pues si entraban los dos, también entramos, nosotros también entramos dos. Que no me parece mal, que no me parece mal. Tenemos al portero y al máximo goleador. Ostras, que se dice pronto, Sí, la verdad que estoy muy contento por la temporada que estamos haciendo, tanto individualmente como todo el equipo en general. Pero somos un equipo recién ascendido, que la gente no se pensaba que estaríamos a estas alturas donde estamos, y yo creo que podemos optar a mucho más y lo vamos a intentar quedar lo más arriba posible. Escucha, David, yo creo que el primero el Alex, que nos puso en la terna de equipos que ibais a estar arriba. Sí, bueno, no pasa nada. Una vez más me equivoqué. Y la verdad es que pude ir a veros, ¿no?, en ese primer partido ante Guanapix a la 10, que lo tuvisteis muy cerca porque os fuisteis al descanso 3 goles a 0 ante Guanapix, que ahora mismo es líder indiscutible. Luego volvisteis a bajar a lo mejor un poco ese rendimiento y estáis volviendo a subir. ¿Qué sensaciones hay dentro del equipo ahora mismo con la confianza que debe estar por las nubes, no? La verdad que tuvimos un mal comienzo de temporada perdiendo los 3 primeros partidos, pero un poco ya que cogimos la dinámica todos juntos, porque al final hemos cambiado bastante el equipo del año pasado a este,
y ahora ya nos entendemos mucho mejor y tenemos muchas ganas de seguir jugando juntos y conseguir lo máximo que podamos. Yo por mi parte hacia Benjamín, bueno, Vamos a. Mira, nos preguntan por aquí. La Grada FM, Claro, ¿podemos pues. hacer preguntas? Venga, va. Óscar Bernat, no sé qué tendrá que ver con David hay Bernat. risas, hay risas. No estaba preparada, ¿eh? No. A ver, yo mientras le voy a disparar a Benjamín, que paso es portero. ¿Qué supone para A ti el estar haciendo doblete? Porque tú, 17 añicos, cadete, con el equipo, uno de los equipos clásicos de nuestro futsal. ¿Qué supone para ti ese acuerdo, ese convenio, perdón, 17 no 15, que te estaba echando 2 años de más? ¿Qué supone para ti y para vuestro club el tener ese acuerdo de filialidad con el Boca Hija? Bueno, pues a mí al principio me daba un poco de miedo, porque al tener 15 años, subir a un división de honor y tal, no conocer a nadie y todo, pues daba un poco de miedo. Pero sí que es verdad que me recibieron muy bien todos los del IJAR, me recibieron como uno más de ellos y está siendo espectacular la experiencia de estar en división de honor y cadete a la vez. A ver, que me dicen por ahí el jefe de las máquinas que si te puedes poner el móvil. Sí, a ver. Lo que pasa es que tendrás, eso, te iba a decir, le tendrás que dar al. A ver. A lo de rotación. Sí, Igual lo a la tienes. rotación. Muy bien. Mientras tanto, si no, voy preguntando a David otra. Sí, lo que pasa es que no sabemos si van a hacer preguntas por ahí, ¿eh? Sí, no sé, eso ha dicho Oscar, vamos a ver. El jefe de las máquinas nos lo dirá. Dice, ¿por qué no le llama a la selección? Pues ¿Esa para quién es, Mario? imagino que para David, porque Benjamín ha ido con la sub-16. Pues yo creo que, supongo, ¿no?, que Juan Carlos tendría una idea muy clara desde el principio, no quiso cambiar nada y sí que es cierto que el año pasado, si no me equivoco, estuviste a lo mejor entrenando algún día con los chicos de la sub-19, David, si no me equivoco, ya me corregirás, pero este año al final Juan Carlos no ha contado contigo, individualmente estás haciendo una gran temporada. ¿Cómo ves, no, que con la temporada que estás haciendo te sorprendió no estar en la lista o te pareció también normal, ¿no? Con un trabajo como Juan Carlos, que le gusta tener siempre, ¿no?, esas ideas claras y no cambiarlas. Al final yo, si hubiera ido, hubiera estado encantado de ayudar y representar a la selección de Aragón, obviamente. Pero bueno, si él tiene unas ideas, yo las respeto, obviamente, y si él cree que es lo mejor, pues será lo mejor. No me enfado en nada, obviamente. Pero permitirnos el lujo de tener al tío que más goles mete de todo el estado sin seleccionar, habrá que preguntarle al seleccionador. Habrá que traer Tenemos de generar polémica, ¿eh? Mira lo que nos dicen, máximo goleador de España y como la selección. Esto es de traca. Pues otra. Pues le preguntaremos a lo que decimos, cada seleccionador tiene sus cosas y pues de momento le ha ido bien, no ha fallado. Esperemos también que siga así. A ver, Benjamín, que me parece a mí que estos del chat no te quieren preguntar nada y me toca a mí preguntarte otra vez. Hablas de que esta gente te ha recibido con los brazos abiertos. ¿Notas mucho la diferencia de edad? Sí, o sea, me refiero tanto en el juego como, bueno, pues como con la plantilla. Sí, en el equipo dentro, en mi propio equipo en el IJAR, no tanto, pero al jugar contra rivales distintos sí que se nota un cambio de intensidad de cadete a juvenil y un cambio de cuerpo, de pegada, al recibir disparos y tal, se nota mucho la diferencia. ¿Y es más picardía? Sí, bastante más, bastante. Yo, Benjamín, como ya hice a tus compañeros de selección la semana pasada, si me lo permite, Franz, yo también quiero hacer una pregunta y preguntarle, ¿no?, cómo ves ese viaje a Córdoba que ha tocado. ¿Cómo ves el rival Galicia? ¿Cómo lo ves? Pues lo veo bastante fuerte. Galicia viene de empatar contra Cataluña, que es uno de los favoritos del Campeonato de España siempre. Y nosotros vamos a hacer nuestro juego, lo que venimos haciendo en fase de grupos. Ya conseguimos ganar a Madrid, que también es una gran selección. Y vamos a hacer nuestro juego y a disfrutar del momento y de la experiencia.
Vamos a ver si Jandro tiene por ahí alguna pregunta más del chat. Animaos, porque cómo se nota que estáis aquí. Dice, bien dicho, Francho. Bueno, pues ya digo que como dice Alex, cada maestrico tiene su librico, cada seleccionador tiene su planteamiento, pero hombre, resulta curioso que el máximo goleador de todo el estado, que es muy grande, pues nos represente a la selección libanesa, ¿no? No sé, es un lujo que nos permitimos, pero es lo que hay. A ver, como no sé si es que hay más preguntas o os están diciendo barbaridades por el chat, que todo puede ser. Dice David, ¿quién te ha formado como jugador? De tus entrenadores, dice. Tus entrenadores me refiero. Eso pregunta Mario Esteban. Sí, principalmente toda la vida nos ha entrenado Quino y nos ha enseñado muchos valores y forma de jugar que al final seguimos llevándolo en el día de hoy. Yo estoy muy agradecido. Yo ya la última para los dos. Vamos a preguntarle a Benjamín por quién le entrena, porque si le va a tirar flores a Quino, que le eche flores también el Benjamín. A mí desde pequeño me ha entrenado Hugo, que es el que nos lleva ahora también en el cadete. Y como portero también me ha formado Daniel Martínez, que es mi entrenador de porteros, que les tengo mucho cariño a los dos, porque llevo 11 años con ellos y somos como amigos ya. Yo ya la última para los dos. Con el Ijar, ¿cómo veis la temporada? ¿Cómo veis lo que quedan? ¿Cuál sería un poco el objetivo de esta temporada para vosotros? Bueno, pues ahora viendo que nos ponemos cuartos en la clasificación, yo creo que podemos optar hasta estar más arriba. Campeonato de España ya se queda bastante lejos, pero un tercer puesto yo creo que lo podríamos disputar perfectamente sin problema y lo intentaremos hasta el final. Son ambiciosos estos chavales, ¿eh? Sí, sí. Tienen calidad suficiente para luchar seguro y también por el Campeonato de España si todo también, ¿no? Porque la suerte también tiene que acompañar y seguro que lo hará. Mira, te dice Pablo, ¿a dónde aspiras llegar, David? Bueno, yo quiero seguir trabajando día a día y lo que tenga que pasar, pues bienvenido sea e intentar ser lo mejor posible mejorando el día a día. Venga, pues Benjamín parece portero, más que el killer del equipo. Aquí el señor David Bernat, de cómo las para. Yo os hago la última. ¿Qué equipo tenéis vosotros o dónde aspiráis una vez que ya acabéis vuestra etapa formativa? ¿Dónde os gustaría acabar? ¿En qué equipo aragonés os gustaría acabar o os gustaría representar, mejor dicho? Porque tenéis mucho donde elegir, que aquí en Aragón hay mucho futsal y muy bueno. A ver, yo de momento estoy muy bien en mi pueblo jugando y representándolo. Para mí es un orgullo y pues siempre se quiere optar a más y hay muy buenos equipos aquí en Aragón como el Sala 10 o el Colo. Y bueno, lo que tenga que pasar, pasará y ya está. Pero tú sí puedes con el Boca Ijar. Sí, No te yo queda, todo lo posible. aún queda, aún queda. ¿Y tú, Benjamín? Porque tú eres más el equipo es más un equipo formativo. ¿Dónde te ves? Sí. Yo, bueno, aún me quedan cadete, juvenil y tal, pues lo que depara el futuro ya llegará cuando tenga que llegar de donde me vaya. Pero sí, como ha dicho David, pues Colo-Colo, Sala 10, que son muy fuertes así en Aragón. Una vez que acabará mi etapa de juvenil, pues alguno de esos dos, algo así. Bueno, pues de momento que os disfruten mucho y bien en el Boca Ijar, que disfrutemos nosotros con vosotros. Y un placer, teneros aquí a los dos en 40x20. Ya veis que no duele, que podéis entrar cuando queráis. ¿Vale? Muchas gracias a vosotros por la invitación. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, Alex, bajamos el telón de la segunda y de la división del juvenil y nos metemos con la tercera. Aquí recuperamos al señor Les. Don Alejandro, buenas noches. Buenas noches, Francho. Buenas noches a todos. Ahí lo tenemos, ya recuperadico. Así es, ya estoy recuperado, así es. Bueno, cuéntanos qué ha pasado en la tercera división. Pues este fin de semana ha habido de todo, en todas las competiciones que analizamos, pero
tenemos el Andorra 4, Zafán 5, un partido en el que a priori podría haber sido más fácil para Zafán, ya que Andorra consiguió 3 puntos la semana pasada por primera vez, pero le costó sufrió ahí en Andorra, pero se lo consiguió llevar. Almonacid 3, Boca Ijar 5. El partido adelantado de la semana se jugó antes del fin de semana, Cadrete 7, Brosala 3. Ojo con Cadrete, que ya lo vamos a analizar luego en la clasificación, pero va muy fuerte. Pirineos 5, La Murga 2, Utebo 3, Caspe 3. Tenemos 3 partidos en los que destacamos. Un partido de muy arriba, Coras, que volvió a perder 2-3 contra Calatayud. Un partido muy, muy igualado, pero que al final se decantó. Un momento en el que Coras estaba en inferioridad numérica por la expulsión de un jugador. Estuvo bien aguantando con el 2-2, pero cuando quedaban unos 15 segundos para acabar esa inferioridad, Calatayud consiguió el premio del gol y acaba el partido con 2-3. Luego Paniza, el otro partido de la jornada, perdió 2-4 frente a Inzón. Un partido en el que Paniza empezó ganando 2-0, pero Inzón supo darle la vuelta. Y una de las sorpresas de esta jornada, Gelsa 3, Borja 3. Un partido en el que todos los entrenadores que han venido por aquí nos han dicho que Borja tiene que estar arriba peleando para ascender y que tiene equipo para ello. Y ha empatado en casa de Gelsa. Es verdad que es difícil jugar ahí, pero Gelsa está en la parte baja. Y fue un partido loco porque iban 2-2. En el 39, en la última se consiguió adelantar Borja y parecía ya todo ganado, pero consiguió empatar acto seguido Gelsa el partido y acabarlo con 3-3. Esto hace que Coras, de momento, siga primero con 25 puntos, pero seguido muy de cerca por Cadrete, que lo que decías es que tiene 24, pero con un partido menos, que lo tenía que jugar en casa y contra Gelsa. Y Pirineos y Inzón, seguidos los dos con 22, con lo cual la liga está muy, muy igualada. Y la semana que viene tenemos un auténtico partidazo que puede cambiar el líder de la tercera división, que tenemos un Ainzón Coras y luego en la parte baja 2 equipos que están peleando por mantenerse en tercera, Gelsa y Brosala, ambos 2 equipos con 5 puntos. Pues está la cosa movida, en la tercera división. Fíjate, faltas una semana y pierde el Zafán. Sí, así la semana sí. O tenemos protagonista de tercera, creo. Así es. Venga, Sí, pues ahí lo vamos tenemos. a darle paso. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, Alberto Oteo. Bienvenido a 40x20. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy le he dejado, como lo hemos tenido convaleciente a Alejandro, le dejo que empiece con las preguntas. Gracias. Bueno, lo primero es ¿qué tal estás viendo este inicio de temporada al equipo? Porque yo que lo estaba así un poco siguiendo, un equipo que de normal siempre ha sido que le gusta mucho meter muchos goles, pero sí que es verdad que este año me he estado dando cuenta que le falta un poco de gol arriba, porque es de los equipos de arriba, por decirlo así, los 11 primeros, es el equipo que menos goles a favor. Y quería saber un poco tu opinión de cómo estáis viendo esa dinámica del equipo y cómo estáis viendo eso de cara en los partidos. Bueno, pues la verdad es que sí, que nos está costando algo más hacer goles que otras temporadas, porque si por algo nos caracterizábamos era por ser un equipo que le gustaba más ganar 7-6 que 2-1. Pero bueno, la verdad es que en el inicio de temporada no hemos podido contar con 2 jugadores que fueron 2 de los 3 que más goles metieron el año pasado, como son José Mari, que este año no puede jugar, y Ignacio, que ha estado lesionado. Y bueno, este año ha sido el primero desde que subimos que hemos tenido un gran cambio, por decirlo así, porque hemos tenido 5 o 6 bajas y fichajes, por lo tanto, entonces cuesta encajar las piezas. Éramos un equipo que nos conocíamos mucho y estamos en proceso. Esperemos que de aquí a unos partidos vaya cogiendo rodaje esto y volvamos a dar más espectáculo, más goles, que es lo que nos gusta. Sí, para el año que estamos más arriba. Estáis ahí arriba a ver si... 14 goles en 11 partidos. O sea, que nos quejamos de bueno, dice Alex, este año no estáis siendo muy goleadores. Hostias, 14 goles en 11 partidos. Son muchos goles, Alberto. Sí, son muchos goles y hay que meterlos, pero bueno, al final pues me está tocando meterlos a mí. Otro día les tocará meterlos a otros. Esperemos que
que para que funcione bien un equipo yo creo que tiene que haber muchos jugadores que se sumen y que metan muchos goles. Y bueno, ahora pues me están cayendo a mí, en otros partidos le caerán a otros compañeros. Ya te digo, sí que es verdad que las bajas que tenemos ahora están arriba, entonces pues por eso entiendo que a lo mejor al jugar más minutos y tener más peso yo arriba, pues me está tocando meterlos a mí. ¿Qué supone para ti el que te entrene un tío como Willy? Porque es una absoluta institución en el futsal aragonés. Un mítico Willy, pues nada, un placer. Ya es la tercera temporada que nos entrena, si no me equivoco. Y muy bien, la verdad. O sea, además encima de todo lo que ha pasado, que ha vuelto, otra vez ha vuelto fuerte. Y muy bien, ha sido para Paniza, que somos un club, por decirlo así, que tenemos poca historia. Ya lo tenemos ahí arriba del top, porque al final es un tío que vino cuando estábamos en Autonómica, nos consiguió ascender, que ya te digo, yo después de estar en tercera, lo que es de verdad complicado es ascender una categoría, porque tienes que hacerlo muy bien, que los rivales no lo hagan tan bien o hacerlo tú perfecto, porque y eso y lo consiguió. Y luego pues al final nos hemos asentado en tercera, que ahora lo raro es que no estemos arriba, o por lo menos más arriba que abajo, vaya. Sí, yo sobre todo te voy a preguntar eso, pues que cómo veías la tercera este año, pero como estás comentando, pues claro, al final, después de la temporada anterior estando también muy arriba y tal, este año, pues de momento, pues bueno, tampoco es una mala temporada. Y sobre todo, pues eso, cómo veías este año la tercera, y también un poco hablar de como decimos, esta tercera, que tiene a Inzón, un recién ascendido, pero que está ahí arriba, y este fin de semana os consiguió ganar allí en casa. Sí, pues la tercera está bonita, ¿no? Porque al final todas las semanas abres la clasificación y a lo mejor si otros años podrías hacer una quiniela antes de empezar la jornada y te equivocabas poco, este año está viendo en todas las jornadas 2, 3 partidos que dices, joder, y eso muy igualada, sobre todo muy igualada, porque estamos viendo que todos los equipos, incluso los de arriba, pierden con equipos que están más abajo, que deberían estar más abajo. Y luego eso, pues que cada partido, yo de los años que hemos estado, es el año que más igualdad veo. Y no porque yo creo que ha subido el nivel medio de la liga. Está siendo muy complicado sacar partidos adelante. Ya te digo, a Inzón, por ejemplo, esta semana, que viene de recién ascendido, ha estado otros años en tercera. Al final nosotros ya los conocemos porque hemos coincidido ya en Liga de Pueblos con ellos. Y te levanta un partido en casa, pues porque son un equipo, si siempre ha sido un equipo duro, aguerrido, peleón. Encima, a lo mejor ahora con estos fichajes que ha hecho, pues con Lucas, con Dani y tal, suman esa calidad diferencial, por decirlo así. Aún así, hablando del partido, sí que es verdad que fue un partido jodido de perder, porque teníamos una oportunidad de engancharnos bien arriba. Al final perdieron todos, por los que estaban por encima nuestro. Y es un partido que, desde mi opinión, en la primera parte tenemos que ser capaces de matarlo, porque al final, si tú dejas a los equipos... si les dejas vivos, que digo yo, pues, luego te dan la vuelta al partido que ni te has enterado y con cara de tonto a casa. Tenéis un pabellón muy peculiar, con una grada detrás de la portería. Peculiar, ¿no? Por decir algo. No, bueno, a ver, curioso, peculiar, llámalo que quieras, pero sí que tenéis, y aparte con una grandísima hinchada, porque sí que acude muchísima gente al pabellón, ¿no? Pero tiene que ser curioso, el que esté de portero en cada parte tiene que acabar con la cabeza como un bombo. Sí, a ver, de pabellones, pues la verdad que en la tercera vas a cada pabellón que es una maravilla, ¿no? Tienes Calatayud, Borja, todos, unas instalaciones espectaculares, pero bueno, al final nosotros sabemos lo que somos un pueblo pequeño, tenemos lo que tenemos y dentro de lo que tenemos, ya te digo, la afición es una maravilla. Yo personalmente, sí que es verdad que siempre la afición está en los pueblos, porque al final pues los equipos de Zaragoza tienen menos masa social, por decirlo así, pero una maravilla. La verdad que el pueblo está volcado con nosotros lo disfrutamos un montón, que bajen al pabellón y ya te digo, nosotros nos viene bien la pista, nos hacemos fuertes aquí y yo creo que es una pista que este año la verdad que estamos fallando un poco, pero no viene la gente contenta, a jugar porque sabe que hay que hacerlo muy bien para ganar. Pero fíjate, nos lo decía la semana pasada, nos lo decía el míster de la Inzón, nos le decía, ojo que Paniza es una pista muy complicada,
Y él nos hablaba que es un conjunto que tiene una identidad muy propia, con mucho jugador de Aizón, algún fichaje del Borja, pero que tiene algún tipo de raíz con Aizón. ¿En el Paniza pasa lo mismo o no? ¿Sois de gente de la zona de la Redolada o tiráis de Zaragoza? Sí, nosotros, a ver, el equipo, pues mira, ahora ya hace casi 10 años lo creamos, pues los de aquí, los amigos. Estábamos jugando cada uno en un sitio, a fútbol 11, fútbol sala y tal, y decidimos juntarnos como segundo club, por decirlo así, porque compartíamos otras categorías, jugábamos a otras cosas. Y claro, desde el principio han sido todo del pueblo y de la zona, pero claro, conforme vas subiendo categorías, cuesta encontrar gente para poder competir y mantener el nivel. Pero siempre estamos un núcleo fuerte de 6-7 jugadores que estamos desde el principio, que hace ya 10 años que estamos juntos. Este año dos de ellos, por ejemplo, Andrés y José Mari, no han podido jugar por diferentes motivos, pero siguen estando ahí porque al final somos, ya te digo, lo primero somos amigos, todos que estamos aquí. Y luego, bueno, estos años tenemos gente de Longares, hemos tenido gente de Herrera, que estuvo Galo con nosotros, estuvo Álvaro, tenemos a Emilio. Si puede ser, tiramos de la zona, eso está claro, pero al final, como en la tercera ya no se puede compaginar fútbol sala y fútbol 11, es complicado y tienes que tirar algo más de Zaragoza o eso. Pero bueno, muy bien, aquí con los brazos abiertos. Todo lo que sea venir a sumar y a disfrutar con nosotros, bienvenido sea. La última, Alex, te la dejo a ti. Bueno, pues este fin de semana es verdad que os enfrentáis a Ijar allí en su pista. Es verdad que Ijar pues, está, como todos años, peleando un poco por esa zona. Es verdad que este año la zona de abajo está un poco más, se nota, está más marcada, pero al final todos los años es muy difícil jugar allí en Ijar, y quería saber un poco eso, que cómo veías el partido y además de eso, ¿cuál es para ti este año? No te voy a decir un favorito porque están todos muy igualados, pero sí esos 3 equipos que ves tú que puedan ascender este año. Pues respondiendo a la primera que me haces, vamos a Ijar y a mí me parece una pista muy complicada. Los 2 años que he ido nos hemos vuelto con un rosco, no te digo más. Lo que te digo son pistas duras, partidos feos que cuesta sacar adelante porque son equipos... A ver, lo primero, todos los equipos que están en esta categoría tienen muchas cosas, hacen muchas cosas bien. Otra cosa que no tengan tantos nombres o estén más abajo, pero es una guerra cada vez que sales a un pabellón de estos. Como ya te digo, como pensarán el resto de equipos cuando vengan. Y un partido muy difícil, pero bueno, queremos sacar los 3 puntos porque está visto que en esta categoría ganas un par de partidos y te enganchas arriba, pero es que los pierdes y no te esperan tampoco. Entonces, eso. Y luego, favoritos. A ver, yo creo que hay una absoluta del fútbol, que es que la clasificación pone a cada uno donde tiene que estar. Pero sí que es verdad que por plantilla, además ahora le está costando un poco, pero Borja me parece que tiene un equipazo. Cadrete tiene otro equipazo. Y luego, pues a ver, es que no te puedes olvidar de nadie porque es que hay muchos equipos muy fuertes, ya te digo. Si en algo ha cambiado y para bien, es que el año pasado, si bien había, y hace 2, que estuvo quinto y estuvo Tauste, que eran 2 apisonadoras, este año está quedando una liga muy competida, ya te digo. Si te tuviera que decir a lo mejor 2 que yo pudiera ver serían Cadrete, Borja y Coras. Y no, o sea, desde luego no me voy a dejar al que va líder, que encima nos ganó en casa y nos ganó bien. Pero bueno, y para acabar, yo nos meto arriba. O sea, yo voy con mentalidad de ganar todos los partidos y encima este año que aún hay más opciones de poder jugar un posible playoff, el objetivo o nuestro objetivo es pelear lo más arriba posible. Andando, si se plantara el Paniza en segunda B, ¿eh? Me parece que tendríais pabellón nuevo. Algo haríamos, algo nos inventaríamos, pero bueno, el sueño está ahí, claro. Ya me veo que espaldan una pared para hacer una tribuna central, porque si no, macho, no cabéis allí ni de coña. Pero bueno. Le daremos una vuelta a eso. Bueno, Alberto, te un placer tenerte aquí en 40x20. Dale un abracico al señor Willy, ¿eh? Ya, dile, cumplimos, porque me lo encontré viendo al Intersala y dije, chaval, cuando entras, dice, hombre, que es que estoy en la competencia. Digo, que te mandaré un jugador.
pues un placer, Alberto, tenerte aquí en 40x20. Y lo dicho, dale un abrazo de nuestra parte. Muy bien, nada, muchas gracias por la invitación y sobre todo muchas gracias por lo que hacéis, porque al final le dais visibilidad a un deporte que me parece a mí que hay que darle mucha visibilidad y sobre todo al fútbol a lo mejor más de pueblos, a las categorías que a lo mejor no tienen tanto boom, pero bueno, está muy bien. Así que eso, un placer y muchas gracias. A ti, un abrazo. Bueno, Alex, vamos rápido con la autonómica porque, joder, ya estamos casi fuera de tiempo, tú. Estamos ya, vamos rápido con nuestro grupo. Rodando el palo. Exactamente, vamos a ver si rápido una pincelada rápida a los grupos. En el grupo 1, el de aquí, tenemos bastantes marcados abultados. Tenemos Boscos 3, la Almozara 11, San Jorge 5, Sala 10, 13, La Salle Montemolín 0, Alto Aragón, Jaca 3, Gurrea 6, Coras 3, Pastriz 8, San Lázaro 1, Calasant 7, Los Torrellones 4 y en el partidazo de la jornada teníamos el Burgo Compañía de María. El líder se lo tuvo complicado jugando en casa, hasta el último momento no lo tuvo claro, venció 6-5 pero empezó perdiendo 2-4, le dio la vuelta al marcador poniéndose 5-4, empató Compañía de María y el Burgo tuvo que marcar algo en la última jugada de partido prácticamente y que se consiguió llevar los 3 puntos y seguir líder. Y luego el sorpresón de la jornada tenemos el Límite 1, Zaragoza Unión 0. Es doble sorpresa, la primero porque el Límite lleva 11 puntos que va ante penúltimo y porque Zaragoza Unión estaba arriba, pero es que encima el gol lo mete el portero del Límite prácticamente en la última jugada de partido y no es porque estuviese en Zaragoza Unión. Es que encima el portero, no es que estuviese jugando un portero jugador, es que le pegó desde casi su portería línea de puntos y lo metió. O sea, no es porque estuviese atacando Zaragoza, no, sino gol del portero encima. O sea, y se llevó el partido. Sí, y entonces hace que tengamos al Burgo con 27, Sala 10 con 26 y Pastriz con 24 destacados ahí arriba. Y abajo Torrellones que sigue sin puntuar, La Salle con 1 y San Lázaro con 3. Y luego ya el Límite con 11. O sea, la parte de abajo está un poco bastante definida. Y la semana que viene tenemos un partidazo que tenemos cuarto contra sexto que lleva los mismos puntos, que es Compañía de María, la Almozara. Pasando al grupo 2, que esta semana teníamos partidazos porque se enfrentaban la parte de arriba entre ellos prácticamente. Nos deja con la victoria de Muel, el líder, frente a Mamayén 5-2. La victoria del quinto sobre el cuarto de Daroca sobre la Almunia 2, Daroca 6. Tauste 3, la Unión 2. Alagón, que ya veníamos diciendo que este estaba metiendo arriba, y Exea, que tenía que meterle caña. Exea me da a mí que este año no va a ser su año porque volvió a perder en Alagón, 4-3 el segundo, pero bueno, otro año será así, ¿no? Belchite 5, Olympiaque 5, Epila 2, Azora 4 y el partido que queda Pinseque-Sástago se ha aplazado para próximas fechas, lo que hace que se destaquen arriba Muel con 21, 7 victorias y una derrota, que es la de la semana pasada. Alagón le sigue cerca con 19 puntos porque empató un partido más que ellos y Daroca con 18, con lo cual también está muy al rojo vivo y la semana que viene tenemos un Muel la Almunia que es un buen partido para ver porque está ahí también Juventud de Almunia peleándolos por el de arriba. Y para terminar en el grupo 3 tenemos Montalbán 4, Mosqueola 7, una sorpresa que es que Alcoriza, que va segundo, pinchó con el penúltimo, no llegó a perder pero empató a 3 con Castelseras. Maestrazgo 4, Aliaga Turística 1, Albalate 1, Alcañiz 9, Altiplano 6, Más de las Matas 2 y el Sarrionense 13, Territorio Minero 1. Lo que hace, como ya sabemos estas semanas que este grupo está siendo el que más al rojo vivo está, tenemos los 5 primeros en 3 puntos. Destacando arriba Altiplano con 21 que solo ha perdido 1, Alcoriza lo sigue con 19 después de este pequeño pinchazo que podía seguir con 21 arriba pero no es posible. Maestrazgo 19, Alcañiz 19 y Mosqueola 18. Y ya un poquito más abajo Alega con 15 puntos. Y la semana que viene, 2 partidazos si la gente quiere estar ahí atenta. Tenemos Alcoriza, Maestrazgo, que es segundo contra tercero. Y Alcañiz, que va cuarto, contra Altiplano, que va primero. Pero que vamos, que están a 2 puntos y en cualquiera que gane se mete arriba. Bueno, pues con ese análisis de la tercera y la autonómica vamos a despedirnos. Hoy no hay selecciones. Y primero agradeceros a todos los que estáis semana a semana apostando por nuestro programa, por 40x20. Para nosotros es un auténtico honor y un privilegio el poder dar voz, como decía
Alberto, ¿no? A todas las categorías, sobre todo a las que menos voz tienen de normal. Y solamente hacemos una petición, y es que, como decimos todas las semanas, meteros en el canal nuestro de YouTube, darle a me gusta, suscribiros, porque también estáis ayudando y estáis colaborando a que esto se esparza, ¿no? Se llegue a muchísimos más sitios, porque al final es enriquecer, ¿no?, al futsal aragonés. Nos despedimos. Bajamos ya el telón de este 40x20, animando a todo el mundo a que acuda a los pabellones. Es un fin de semana un poco raruno, ¿no? Porque hay un macropuente que casi parece un acueducto más que un macropuente. Pero bueno, todos vamos a encontrar un hueco para poder acudir a los pabellones. Lo dicho, nos vemos, nos oímos el domingo en la Grada FM y el martes o el miércoles, veremos a ver cuándo, con 40x20. Un saludo, sed buenos, adiós.